Bueno, entonces, como dijimos, le damos la bienvenida desde el Observatorio para los Derechos del Adulto Mayor y desde el proyecto UBA-CIT, Adultos Mayores, segunda brecha digital y también adultos mayores LGTBIQ+, su situación. En este momento le estamos dando la bienvenida acá desde la Universidad de Buenos Aires, desde la Facultad de Derecho en Buenos Aires, a Cádiz, y en Cádiz tenemos conectado al doctor Pablo Sánchez Martín. Todas las personas interesadas en este tema, son muchas, Pablo, sobre todo en cuestión de adultos mayores, mayores ya de 90 años, ¿no? Después te voy a comentar que tuvimos el año pasado en la localidad del Departamento Judicial de Azul un fallo muy esclarecedor en cuanto a la determinación o a la limitación de la capacidad. Nuestro sistema ya no admite lo que es la incapacidad absoluta, sino que lo que nosotros tenemos es un cambio de paradigma, del modelo de capacidad e incapacidad al modelo de capacidades restringidas, y con muchísimas limitaciones, y el modelo es la capacidad, vale decir, la regla es la capacidad, en cuanto a el bienestar de la persona, obviamente, ¿no? El bienestar psíquico y físico de la persona. Entonces, queríamos conversar con vos sobre esto de las internaciones involuntarias y aquello que habíamos conversado contigo, que vos nos dijiste que era como tirar una llave al mar. Por lo que yo pude leer, las internaciones involuntarias de las que vos nos hablabas tienen que ver con esas medidas cautelares que se prolongan indefinidamente en el tiempo. Y bueno, vos nos explicarás, nosotros obviamente en nuestro sistema no tenemos este tipo de medidas que se prolonguen indefinidamente en el tiempo y mucho menos en las internaciones involuntarias. Pero bueno, quedamos atentos a los comentarios que vos nos puedas explicar desde tu postura, desde lo que vos determinás cómo fue y después lo que pasa, ¿no? En la audiencia provincial. Vos dirás. De acuerdo, pues muchísimas gracias y quiero agradecer con muchísimo cariño a la doctora Eleonora Vallet la invitación, que siempre me tenga en consideración. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen porque en España se ha dictado recientemente una ley, la Ley 8/2021, que modifica, hace un pequeño terremoto en materia de capacidad y que entra en vigor el próximo día 3 de septiembre aquí en España. Bien, esta ley precisamente también suprime el concepto de incapacidad, suprime los procedimientos de incapacitación de las personas y a partir de ahora se van a llamar procesos para la adopción de medidas de apoyo a personas con discapacidad. El problema es que, bueno, la ley desde un punto de vista técnico tiene algunas cosas muy interesantes, pero también tiene algunos problemas que nos van a crear a los prácticos, a los que estamos trabajando día a día en esta materia, tanto con personas mayores como con personas quizá no tan mayores. Es cierto que desde hace tiempo, bueno, voy a hacer una pequeña introducción y luego vamos a entrar en lo que hablaba la doctora Eleonora Vallet sobre el hecho de tirar la llave al mar cuando internamos aquí a una persona con discapacidad. La entrada en vigor de esta ley viene de una preocupación que había tanto en sectores doctrinales como jurisprudenciales de la necesidad de modificar el sistema legal que teníamos en España y adaptarlo a la Convención de Nueva York de 2006, de la que España la ratificó en el año 2008. Es cierto que el Tribunal Supremo, y más concretamente la doctora Encarnación Roca Trías, desde el Tribunal Supremo intentó adaptar la jurisprudencia al Convenio de Nueva York, pero desde el punto de vista tanto doctrinal como jurisprudencial se veía insuficiente, aunque era una sentencia del año 2009 muy interesante que establecía las pautas de cómo a partir de ese momento los jueces teníamos que interpretar la normativa para adaptarla al convenio. Pues bien, con la nueva ley, la ley 8/2021, se viene prolongando una actuación por parte del legislador de la que algunos no estamos precisamente muy de acuerdo, y es que trata a nivel homogéneo distintos tipos de discapacidad que se pueden dar en una persona.
En principio, yo no soy experto, pero por hacer tres grandes bloques, podemos diferenciar la discapacidad a nivel sensorial, a nivel psíquico y a nivel físico. Sin embargo, tanto a nivel educativo como a nivel electoral, se ha venido tratando de forma homogénea. De hecho, hace, no recuerdo, creo que fue en 2018, se reformó la Ley Electoral General, donde se permite ya el voto directo a toda persona con cualquier tipo de discapacidad, y se dice que el voto se hará de forma libre, voluntaria y consciente. El problema era que con anterioridad a esta ley era tras una decisión judicial cuando se determinaba mediante los correspondientes informes médicos si esa persona podía emitir su voto de forma libre, voluntaria y consciente. En la actualidad, con la nueva reforma, ese control previo se ha quitado y ahora, pues, bueno, se puede votar sin determinar si efectivamente ese voto es libre, voluntario y consciente. Bien, pues ahora, al tratar la discapacidad desde el punto de vista procesal y civil, también se ha obviado los diferentes tipos de discapacidad y se ha regulado todo como algo homogéneo. Y efectivamente, ya en la nueva regulación que va a entrar en vigor a partir de septiembre, se suprime los procedimientos de incapacitación, se suprime la tutela y la protección de las personas con discapacidad va a pivotar fundamentalmente a través de dos instituciones, la curatela y la guarda de hecho. El problema de la curatela, que tal y como se regula, es que la curatela, en principio, desde un punto de vista técnico, es una institución que, si bien es de carácter permanente, está prevista para intervenir solo en aspectos esporádicos, en ámbitos concretos de la persona. Y aquí, sin embargo, la curatela se establece que cuando no sea posible indagar cuáles sean las voluntad, la preferencia y los deseos de esa persona, se le van a atribuir al curador también funciones representativas. Claro, el problema aquí va a ser determinar cuál es esa voluntad y esos deseos de esa persona, porque podemos distinguir aquellos supuestos en que la persona que ha perdido su capacidad en un momento determinado, pues bien, o a través de su trayectoria vital, o porque haya dejado expresamente manifestado cuáles sean esos deseos o preferencias, se puede indagar en esa voluntad. La cuestión, el problema reside cuando se trata de personas con un déficit congénito en que nunca han podido demostrar, o sea, han podido expresar cuál sea esa voluntad suya o esas preferencias que pueden tener en aspectos vitales. O bien en aquellas personas que aún habiendo tenido esa posibilidad, sin embargo, han perdido su capacidad de demostrarlo y no han sido previsoras para dejar establecido cuáles sean esas preferencias y qué es lo que quieren ellas que se haga una vez que han perdido esa capacidad de toma de decisiones. En principio, la ley es muy respetuosa con el convenio. Lo que se pretende es respetar desde un punto de vista práctico, sobre todo el artículo 12 del convenio, que reconoce la capacidad jurídica a todas las personas, pero los problemas que se plantean a nivel práctico, y eso la ley no lo recoge y supongo que tendrá que ser o bien a nivel doctrinal o a nivel jurisprudencial, donde vayamos dando pasos para analizar este tipo de problemas, es qué va a prevalecer cuando una persona, en función de la autonomía propia que tiene, pueda adoptar decisiones que sean contrarias a sus propios intereses o que sean contrarias a los intereses de terceros. ¿Qué va a prevalecer en estos supuestos? Si la voluntad de la persona o la decisión, o perdón, las posibles previsiones que puedan tomar terceros para defender a esa persona de sus propias decisiones que pueden ser contrarias a sus intereses. Otros problemas que se están planteando también a nivel de psiquiatría por parte de los profesionales es que hay determinados aspectos de una persona que por el hecho de no estar capacitados para un determinado ámbito concreto, sin embargo no puede entenderse que eso suponga una clara discriminación de esa persona. Por ejemplo, se plantea un ejemplo que
que ponía un psiquiatra, y era cuando una persona invidente, si realmente no se le permite manejar un vehículo. Pero puede suponer un riesgo no solo para su persona, sino también para terceros. En ese caso, supondría una discriminación en el ámbito concreto el no permitir que esa persona pueda conducir un vehículo o pueda pilotar un avión. Luego también se plantea el problema de los efectos desproporcionados. Si, por ejemplo, a un discapacitado intelectual se le puede permitir el acceso al ejercicio de la medicina. Desde un punto de vista de las meras calificaciones académicas, puede entrar a ejercer la medicina, pero luego se van a establecer otros criterios en que se puede ver afectada su capacidad para ingresar al ejercicio de esa profesión. Y esto es un poco esos problemas que la ley, desde un punto de vista práctico, parece que no termina de dar una respuesta adecuada. Luego, y paso de puntillas sobre estos temas para no alargarme en exceso, hay otros dos problemas que también se han puesto de manifiesto. Y es que parece que la ley desconfía de los familiares de la persona que padezca algún tipo de discapacidad, como que parece que hay que defender a la persona de esos familiares, cuando por regla general son los propios familiares los que están prestando continuamente ese apoyo a los discapacitados en su toma de decisiones. Y otra de las cuestiones es que la nueva regulación va a complicar determinadas situaciones que teníamos hasta el momento, como son el tema de las personas que nacen ya con un problema congénito, con una discapacidad, y que hasta ahora venía otorgándose a los padres lo que se llamaba la patria potestad prorrogada o rehabilitada. Era esos padres que se van a ocupar de esa persona, pero con la nueva regulación, ya a partir de los 18 años, cesa la posibilidad de que los padres sigan representando a esa persona y va a tener que promoverse un procedimiento para que los padres, en su caso, reanuden. Con el problema que las medidas que se adopten en ningún caso pueden tener una duración superior a los 3 años. Y además se somete a los padres a una cierta, digamos, degradación, porque se les va a obligar a hacer inventario de bienes, van a tener que rendir cuentas de las decisiones que tomen, aunque en ocasiones es verdad que se les puede eximir de esta obligación de rendir cuentas. Pero eran instituciones que se establecían con un carácter indefinido en el tiempo, porque son personas en las que científicamente es muy difícil que la enfermedad que padecen pueda revertir y recuperar su capacidad, y ahora se va a tener que someter a una revisión constante de estas medidas. Cuando ya digo, son discapacidades que tienen muy difícil pronóstico de reversión. Bien, como decía, aquí la cuestión fundamental es que esto va a pivotar sobre la curatela y la guarda de hecho. Y la curatela funcionalmente con apoyo, con carácter representativo cuando se trate de estas personas mayores con enfermedades neurodegenerativas en las que han perdido toda capacidad de adoptar decisiones no solo vitales, sino incluso decisiones de la menor trascendencia que puedan adoptar. Bien, como decía, el problema de esta reforma es que además técnicamente plantea un problema a nivel práctico muy serio. La disposición transitoria primera establece que todas las privaciones de derechos quedarán sin efecto desde el momento de la entrada en vigor de esa ley. Sin embargo, la disposición transitoria quinta nos dice que los jueces tendrán la posibilidad de revisar las medidas que se hayan adoptado hasta el momento en un plazo de 1 año, si lo pide la persona con discapacidad o cualquier familiar, y si nadie lo pidiera, el Ministerio Fiscal tendrá 3 años de plazo para solicitar esa revisión. Sin embargo, parece que estas dos previsiones entran en contradicción, porque si todas las medidas privativas de derechos quedan sin efecto, no entendemos muy bien por qué luego se da un plazo para revisarlas. Porque ¿qué pasa durante el tiempo en que no se han revisado esas medidas? ¿Van a seguir vigentes las que ya se habían adoptado?
quizá lo lógico hubiera sido establecer un régimen transitorio de modificar las medidas que se habían adoptado, convirtiéndolas en medidas de apoyo en esa toma de decisiones, pero no dejarlas sin efecto con carácter inmediato, pero sin embargo establecer un lapso de tiempo para revisar las medidas que hasta ahora estaban adoptadas. Esto además ha llevado al Consejo de Estado, cuyo dictamen en la ley es preceptivo, a darle un tirón de orejas al Poder Legislativo, más concretamente al Ministerio de Justicia, que ha sido el promotor de esta ley, porque el Ministerio de Justicia, en su optimismo, decía que esto no iba a suponer un impacto económico serio para la aplicación de la ley, porque decía que si bien es verdad que se iban a alargar algunos trámites y había que revisar muchísimos procedimientos, pero al pivotar la reforma sobre las automedidas de protección que puede decidir la persona, esto iba a aliviar mucho la carga de trabajo. Y eso puede ser cierto cuando estamos tratando de personas con una discapacidad física o sensorial o una discapacidad psíquica que le permita seguir tomando decisiones. El problema es cuando tratamos con personas con una enfermedad que le imposibilita en total, de forma absoluta, para la toma de decisiones. Y en este sentido, el Consejo de Estado decía, y me van a permitir que lo lea, decía: este Consejo de Estado echa en falta una mejor acreditación de los cálculos que llevan al Ministerio proponente a llegar a la conclusión de que el anteproyecto sometido a consulta carecerá de impacto presupuestario. El Consejo de Estado debe llamar la atención sobre la necesidad de analizar con detenimiento el impacto económico y presupuestario vinculado a los proyectos normativos por la relevancia que para el interés general tiene un correcto análisis del impacto económico asociado a la aprobación de cualquier norma. Y en esto es que, por desgracia, estamos reviviendo lo que ya pasó en el año 2015, donde se aprobaron diversas leyes. Todas las leyes tenían una cláusula que decía que esta ley no comportará aumento del gasto presupuestario. Y aquí, de forma un tanto sarcástica, decía la mayor parte de la gente que esa disposición era la única que realmente iba a tener un contenido, una aplicación práctica. El resto de las normas iban a ser un poquito más complejas de aplicar. Y efectivamente así ha sido. Ha planteado muchísimos problemas porque no se ha ampliado el presupuesto económico para poner en práctica este tipo de leyes. Bueno, y entrando ya en el problema de los internamientos, aquí en España la ley de enjuiciamiento civil prevé dos tipos de medidas de internamiento. Por un lado tenemos los internamientos psíquicos, cuando una persona tiene una deficiencia psíquica, que pueden ser de carácter urgente. En este caso, el Tribunal Constitucional ha venido estableciendo que esta medida no vulnera los derechos de la persona internada siempre que se adopte la medida con las garantías que establece la ley de audiencia al interesado, audiencia a los familiares, que se establezca un dictamen de un facultativo especialista, que el juez tenga una entrevista personal con esa persona. En esos casos se puede adoptar esa medida, pero teniendo en cuenta que la medida se agota en sí misma, porque es una medida para establecer un tratamiento terapéutico de esa persona y en el momento en que el tratamiento finaliza, esa persona vuelve a una situación de libertad. El problema fundamental que aquí nos encontramos es cuando se adoptan medidas cautelares para personas que están absolutamente impedidas para tomar cualquier tipo de decisión con carácter autónomo. Se prevé un procedimiento en el artículo 762 que dice que se podrá adoptar con carácter cautelar cualquier tipo de medida para la protección de la persona. Cualquier tipo de medida incluye el internamiento de esas personas en centros asistenciales para personas mayores. El problema de este artículo es que no prevé la duración de esa medida. Según el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Comité Europeo de Derechos Humanos, se establece que la duración de esa medida de internamiento tiene que tener también un carácter terapéutico
y que en principio debe tener la duración más breve posible. Claro, aquí nos encontramos con personas en que el pronóstico que tienen de su enfermedad es poco menos que irreversible y van a necesitar medidas de apoyo de por vida, hasta probablemente hasta su muerte. Y ya digo, el artículo 762 que prevé estas medidas cautelares remite en cuanto a la tramitación a los artículos que regulan el trámite de vista y resolución de esas medidas cautelares, pero no remiten a un artículo muy específico que dice que la duración de esa medida cautelar tendrá una duración limitada hasta que por las personas legitimadas se inste el procedimiento adecuado para adoptar las decisiones de toma de, las medidas de apoyo a esa persona con todas las garantías. Esa remisión a ese artículo se obvia y por lo tanto aquí es donde viene el problema, que nos estamos remitiendo a los internamientos de carácter psíquico que sí establecen la revisión de las medidas cada 6 meses. Bien, pues aquí nosotros estamos dando estas medidas de internamiento de carácter asistencial con carácter cautelar, pero estableciendo que o bien el Ministerio Fiscal o bien la familia deben solicitar en el plazo más breve posible la adopción de las medidas de apoyo necesarias a través del cauce procesal correspondiente. El problema está en que ni la familia ni el Ministerio Fiscal promueven ese tipo de procedimiento. Claro, la duda que se nos plantea, sobre todo a los jueces de instancia, es: ¿mantenemos esa medida de protección sine die o de alguna manera intentamos forzar que el Ministerio Fiscal, que por ley tiene atribuida la protección de este tipo de personas, cuando la familia no lo insta, forzamos de alguna manera que bien la familia, bien el Ministerio Fiscal promueva esas medidas de apoyo a través de los cauces legislativos, de los cauces procesales que están previamente establecidos? Pues bien, la respuesta de la Audiencia Provincial, y aquí es donde viene el problema, es que nos dice que se reconoce que efectivamente esa medida cautelar no puede tener un carácter indefinido, que como tal medida cautelar va en contra de su naturaleza que se adopte sine die, pero acto seguido dice que como la ley no establece el plazo de duración, tendrá que ser el tribunal que adopte la medida el que prudencialmente fije esa duración. Y al final lo que viene a decir es que como tal medida de protección tendrá que tener la duración necesaria en tanto persista la situación de desprotección de esa persona. En definitiva, la medida como tal medida cautelar no puede tener un carácter indefinido, pero como es una medida de protección, al final va a tener un carácter indefinido. Y tenemos ahí a muchísimas personas que están ya por la enfermedad que padecen sin posibilidad de tomar decisiones por sí mismas a nivel vital en ningún tipo de aspecto, ni físico, ni patrimonial, ni a nivel de su propia salud, ni tienen capacidad para decidir si pueden vivir solo o pueden vivir de manera autónoma, y que realmente nadie está decidiendo por ellos, porque se adopta la medida cautelar, pero como no se adopta ninguna medida de apoyo, no sabemos si quien representa a esa persona es la propia institución donde está internada, el familiar que está, digamos, promovió el internamiento y que tiene a esa persona a su cargo, quien realiza realmente esa función de guardador de hecho. Porque tampoco nadie lo pone en conocimiento del juzgado quién es la persona que va a suplir al discapacitado en la toma de decisiones, o quién en su caso va a ejercer ese tipo de funciones representativas. Y en este sentido, yo personalmente y algunos compañeros partimos de la consideración que establece nuestro Tribunal Constitucional, que viene a decir, tengo aquí las sentencias,
son dos sentencias muy importantes. Sentencia de 22 de octubre de 2015 que establece que la previsión legal de una medida limitativa de derechos fundamentales es condición de su legitimación constitucional. Y otra sentencia posterior del año 2018 que insta a respetar el principio de legalidad en el ámbito de las medidas limitativas de derechos fundamentales. Entonces, ya digo, el problema que nos estamos encontrando aquí es que se adopta una medida cautelar de internamiento de una persona en un centro asistencial, se adopta esa medida con carácter indefinido a efectos prácticos, no se establecen ninguna previsiones en orden a qué necesidades de apoyo o qué necesidades de ayuda tiene esa persona o quién va a ejercer funciones representativas de esa persona. Y se alarga esta situación de forma que, de hecho, estamos archivando estos procedimientos cuando la persona fallece. Y llevamos pues personas ingresadas en esta situación desde hace 4 o 5 años sin que nadie nos dé una solución y sin que en ocasiones incluso sepamos a quién tenemos que dirigirnos cuando hay que adoptar decisiones vitales con respecto a estas personas. Y ya digo, el problema es que el gran olvido de esta ley 8/2021 es que se olvida de este tipo de medidas de carácter asistencial, estos internamientos asistenciales, que el Ministerio ha dicho que se van a dejar para una ley posterior. Pero es que llevamos esperando la ley de tratamiento involuntario y de internamiento involuntario en España desde el año 2005, que ya ha llovido un poco y seguimos sin esta regulación. Entonces, ese es el problema fundamental con el que nos estamos encontrando aquí y al que la nueva ley, que va a entrar en vigor el próximo 3 de septiembre, sigue dar una respuesta adecuada. Eso es Claro, nosotros en fundamentalmente Argentina la línea. tenemos que las internaciones involuntarias son absolutamente excepcionales, y te lo dice el artículo 7, inciso H de la Ley de Salud Mental, que especifica el derecho a que en caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, o sea, la voluntaria cuando suma más de 60 días corridos, ¿sí?, las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión que está dentro del Ministerio Público. Y a mí y a nosotros, como lo hemos conversado, Pablo, nos ha llamado la atención esto de las medidas cautelares de internación involuntaria sine die, que vos has visto que se producen en España, como nos has relatado recientemente. O sea, si nosotros pasamos, en Argentina hemos hecho del modelo incapacidad-capacidad al modelo capacidad restringida, y que las internaciones, aún las voluntarias, son excepcionales, y que las internaciones involuntarias son tan excepcionales que hasta hay que darle parte al juez en el término de 6 horas, nos llamó siempre la atención y lo hemos conversado contigo, este tema de las internaciones involuntarias sine die, como nos has dicho, que inclusive hasta tenés en el expediente la constancia de que la persona ha fallecido, y lo que habíamos dicho que era como tirar una llave al mar, ¿no? Sí. ¿Cuál sería para vos la solución, mientras no se legisle en España la internación involuntaria adecuadamente, teniendo en cuenta que va a empezar a regir en septiembre la nueva ley en cuanto al tema de estas capacidades? ¿Cuál sería para vos pretorianamente en este momento? ¿Qué harías? No quiero que adelante esa opinión siendo juez, pero ¿cuál sería tu opinión en este momento? ¿Qué sería lo que tendrían que hacer ustedes en este momento a partir de septiembre, teniendo en cuenta este cambio? Claro, yo entiendo que si aplicamos la ley tal y como está, todos los internamientos que hasta la fecha se han acordado deberían quedar sin efecto. Y deberíamos comenzar una revisión de todo ese tipo de procedimientos. Eso se ha hecho acá en Argentina, la revisión de todas aquellas que eran curatelas, procesos de insania, de la ley anterior al año, la ley de salud mental es del año 2010. Y eso es lo que vos aconsejarías. Yo te quería compartir, y creo que ya lo hemos conversado, que tenemos un fallo muy interesante de abril del año pasado de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul, en la provincia de Buenos Aires, y me llamó la atención un comentario que hiciste recién sobre que parece que la ley
tiene ciertos resquemores con los familiares, ¿verdad? Algo de eso nos Sí, comentaste. Bueno, en este caso este era el caso de una señora de 90 años, un poco más de 90 años, que una de las hijas pedía la determinación de la capacidad. ¿M? Pedía el sistema de apoyos y la determinación de la capacidad. Y lo que dijo la Cámara, en concordancia con lo que se había dispuesto en primera instancia, había una cuestión económica de por medio. Y lo que dijo la Cámara es que la causante no padece una alteración mental de gravedad, sino una declinación física y psíquica propia de la vejez no patológica. Y acá está este tema tan importante en lo que hace a nuestro observatorio y lo que hace a los derechos de los adultos mayores, es que por el hecho de ser viejo no es incapaz, por el hecho de tener mayor edad no se es incapaz, porque si no el legislador hubiera establecido también una edad para esto, y que se introduce este tema de la vejez no patológica, o sea, puede haber una ralentización, puede haber un deterioro, pero no por eso la señora va a perder la autonomía para decidir qué hace con una propiedad, qué hace con un campo o con lo que fuere, ¿no? Bueno, en el caso había la venta de un campo de por medio que ya había sucedido. Así que me llamó mucho la atención también que estuvieras preocupado por este tema de las internaciones sine die, las involuntarias sine die, cuestión muy importante en este momento para tratar, porque la vida se prolonga cada vez más. Entonces, ¿cuántas personas más claro. podrían estar en esta situación? Y como vos dijiste, y después se los encierra, se tira la llave al mar, cuestión que es gravísima, ¿no? Entonces, me interesó mucho que llamáramos la atención sobre este tema. Pienso que esto hace, obviamente, a los derechos humanos de estas personas y que ya tenemos que estar pensando en la longevidad, ¿no? En España hay una tasa de longevidad bastante importante, Sí, así que bastante. tenemos que estar pensando, no sé cuál es tu opinión, si pensando no solo en las discapacidades en general, sino en nuestra especialidad, en lo que es adultos mayores, tenemos que detenernos y pensar si realmente en muchos casos no se trata solo de una vejez no patológica, sino de un deterioro propio de transitar la mayor edad y no corresponde ninguna internación ni tampoco ninguna determinación de la capacidad. ¿Vos qué opinás? Vamos a ver, aquí hay una cosa que el Tribunal Constitucional ha llamado la atención y que a mí me parece de extrema importancia también. Y es, el Tribunal Constitucional en sus resoluciones dice que ellos se pronuncian únicamente cuando se le plantea este problema desde el punto de vista del derecho a la libertad de la persona y a la tutela judicial efectiva. Porque es verdad que en estos casos incluso la persona ni siquiera carece de asistencia legal Claro. cualificada. ¿Eh? Que aquí Esto ya hemos sucede por empezado, alguno del turno de oficio o defensor oficial. sí, sí, Ujú. hemos empezado ya a designarle de manera urgente letrados de asistencia de oficio, porque además por regla general carecen de capacidad económica para sufragar los gastos de un letrado. Pero lo que llamaba la atención el Tribunal Constitucional, y a mí me parece muy importante, es decir, vamos a ver, los tribunales nos estamos pronunciando desde el punto de vista de la libertad, porque es lo que se nos somete a nuestra consideración. Pero hay que ir un poco más allá y cuando el tribunal dicta una resolución en esta materia, no solo enfocarlo desde el punto de vista de la libertad, sino tener en cuenta esas necesidades que va a tener esa persona a todos los niveles. A nivel físico, que va a necesitar ayuda incluso para tareas cotidianas, a nivel de salud, eh, tema de medicación, si cómo se le va a administrar el tratamiento, incluso si se le puede administrar el tratamiento contra su voluntad, medidas de contención que se puedan adoptar con determinadas personas. Hay personas, cuando nosotros tenemos la entrevista con ellas en la residencia, que por ejemplo están personas muy inquietas y a lo mejor o las tienen que sedar o las tienen que establecer medidas de contención para que puedan estar tranquilas o al menos quietas mientras se lleva a cabo la entrevista. Bien, pues todo ese tipo de cuestiones es lo que hoy por hoy no está regulado. Y el juez se limita a resolver sobre si procede o no procede a adoptar una medida para internar a esa persona en un centro asistencial, pero no entra en esas medidas de apoyo en materia de tratamiento médico, en materia de tratamientos de contención. Ese tipo de cuestiones no se abordan.
Y eso es lo que espero que, si realmente está en marcha ese anteproyecto de ley de internamiento, pues todo eso se aborde y con los informes de los especialistas que sean oportunos, se le ayude al juez a tomar ese tipo de decisiones para ver exactamente cuáles son las medidas más adecuadas que se tienen que adoptar con respecto a una persona atendiendo a su situación específica en cada caso. O sea que estamos de acuerdo en que las internaciones involuntarias deben ser absolutamente excepcionales, siempre cuidando la Sí, libertad de la persona, los derechos humanos fundamentales de las personas. Como hemos tenido nosotros en Argentina, que hemos sustituido el sistema de incapacidad-capacidad por el sistema de capacidad restringida, y entonces se sustituyó el modelo de sustitución de toma de decisiones por el modelo de apoyo en la toma de decisiones. Y esto sí, es muy importante para los adultos mayores. Un adulto mayor puede tener problemas de independencia, supongamos, para moverse y necesitar asistencia, pero en cuanto a su autonomía puede conservar absolutamente toda su voluntad y todo su discernimiento para tomar decisiones autónomas en cuanto a determinados asuntos de su vida. Y al revés, puede ser que no pueda tomar decisiones autónomas, pero que sí se pueda mover con independencia. Nosotros lo que nos llamó la atención de este fallo fue justamente que, bueno, el pedido de restricción de la capacidad por parte de la hija de la persona, de la hija de la causante, tenía que ver con temas económicos, estaban relacionados los temas económicos. Y lo que nos llamó la atención fue esta definición, que yo la leo, de la vejez no patológica, vale decir, que es un deterioro normal, ¿no? Lo que dice aquí, ¿no? No padece una alteración mental la persona de gravedad, sino una declinación física y psíquica propia de la vejez no patológica. Con esto también lo que queremos hacer es derribar prejuicios y derribar aquellos estigmas que todavía hay del famoso viejismo, ¿no? Que todavía están en todas nuestras sociedades. Supongo que entonces de acá a septiembre vas a tener un arduo trabajo, inclusive a nivel doctrinario, a nivel de escribir tus opiniones sobre esto. sí. Sí, sobre todo porque nos lleva, bueno, ya estamos desempolvando todos los expedientes en que hay medidas adoptadas con arreglo a personas que sufren algún tipo de discapacidad, porque, bueno, yo personalmente entiendo que tiene prevalencia la disposición transitoria primera, todas estas medidas quedan sin efecto y tenemos Claro. que intentar revisarla a la mayor brevedad posible. De hecho, lo que pasa es que ya empezamos con los problemas. Comento que la semana pasada tuvimos una reunión con la Fiscalía Provincial donde solicitábamos que nos asignaran fiscales de refuerzo para Claro. poder revisar todas estas causas. Y ya la fiscal jefe nos dice que no dispone de medios personales suficientes para asignarnos más fiscales para la revisión de este tipo de medidas, con lo cual, por desgracia, quizás se van a alargar en el tiempo más de lo que fuera deseable. Claro. Bueno, es importante esta visión tuya, ¿no? Que se puede resumir en que no tiremos la llave al mar, que no hay que tirar la Sí, llave al eso es mar con una internación. Esto no es posible ya en nuestro sistema, pero no está mal recordar y a nivel de derechos humanos recordar que esto no puede seguir pasando. Yo estuve leyendo algunos decisorios tuyos que me mandaste, y después lo que sí, decía la audiencia provincial. Parecía como que sí que sí que no, como decía mi abuelita claro, española, que era vasca, ¿no? Que sí que no, como la parrala. sí, Entonces, claro, nosotros nos podemos a pensar, ¿qué pasa con una persona de 91 años que tiene bienes? Aquí, a partir de nuestro proyecto UBASIT, hemos detectado lo que se llama la violencia económica, esa violencia que se ejerce presionando o compeliendo al adulto mayor a realizar sus bienes, a donarlos, a venderlos, a regalarlos para evitar futuras sucesiones, o sea, disponer en vida de sus cosas. Esto es un tema sí, de violencia económica y nos hemos dado cuenta que en este fallo que analizábamos del Departamento Judicial de Azul, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala de Azul, lo que nos dábamos cuenta de lo que subyacía en la causa, obviamente era una cuestión económica. Había habido la venta de un campo
que a la señora le traía más problemas que soluciones y decidió venderlo. La señora no tenía la obligación de repartir nada. ¿A qué voy con esto? Nosotros te voy a dar un solo ejemplo de una persona que entrevistamos, que había tenido 3 departamentos aquí en la ciudad de Buenos Aires y que regaló cada uno de esos inmuebles a cada uno de sus hijos, y cuando vino al departamento de práctica profesional de la facultad a consultar qué hacía, estaba en situación de calle, estaba sin nada, sin techo para vivir. Entonces, nosotros conectamos estos temas de la restricción de la capacidad y estamos muy alertas a que esas restricciones a la capacidad no conlleven o no tengan a lo mejor de manera inmediata o inmediata como objetivo restringir la toma de decisiones en cuanto a las cuestiones económicas del adulto mayor, ¿no? Al patrimonio del adulto mayor. Mamá, ¿cómo se dice? Papá, ¿para qué querés esta casa tan grande? Vendela. Y después nos ha pasado de algún otro también que le habían prometido con la renta de la casa, de alojarlo en un edificio de lujo, acá en el barrio de Belgrano, que es un barrio muy lindo, un edificio acondicionado para adultos mayores. Y bueno, pasó el tiempo y esta persona está en una institución geriátrica en la provincia de Buenos Aires y nunca accedió a esas comodidades que los hijos le habían prometido, ¿no? Así que, bueno, veo que vas a tener un trabajo duro. Pararán un poquito en las vacaciones de agosto, de verano. Sí, Digo, supongo, porque estas son cuestiones urgentes. Son cuestiones claro, urgentes que ameritan, claro, son cuestiones urgentísimas. Y como te dije antes, como yo tuve abuelos españoles muy longevos, pienso en la gente tan longeva que está en España, y cómo puede afectar esta nueva ley, ¿no? En cuanto a capacidad, en cuanto a restricción y en cuanto a el sistema de apoyos. Nosotros acá también nos llamamos más curadores en un extremo, sí, cuando no se pudiera establecer un sistema de apoyos, pero tenemos la regla que es el sistema de apoyo. La regla es la capacidad, y dentro de ella el sistema de apoyos, para ver qué capacidades conserva la persona y para cuáles necesita apoyo, necesita personas que sean figuras de apoyo, se llaman. Así que bueno, tú nos vas a tener al tanto de cómo se va desarrollando esto. Sobre todo a nosotros nos interesa en cuanto a lo que es la capacidad del adulto mayor, la autonomía y la independencia, de acuerdo a los sí, principios de la... aquí, claro. Aquí Escucha. el problema fundamental a nivel de agenda va a ser el tener que programar o reprogramar todas las entrevistas con estas personas sobre las que habíamos tomado decisiones y que ahora tenemos que revisar todas las decisiones que se habían adoptado con respecto a ellas. A ver cómo somos capaces de poner en la agenda todas esas entrevistas de nuevo. Que lo que decía el Ministerio, muy optimista, decía que eso no iba a suponer una especial carga de trabajo, y aquí yo os puedo garantizar que los juzgados estamos absolutamente asustados con lo que se nos viene encima, porque es que la agenda no da para más, sinceramente. Claro, claro, porque tienen, como has dicho, desempolvar, pero miles de causas, Claro, miles de sí, sí, causas, muchísimas. de las cuales no han tenido, en estos años, podrías, a lo mejor en algún otro momento, nos podrías dar una estadística de cuántas son medidas cautelares que han permanecido indefinidas en el tiempo y cuántas han tenido el procedimiento adecuado, ¿no? Para la internación. ¿Cuántas Sí. las que has visto en estos últimos años son todas cautelares, estos internamientos de tiramos la No, no, llave no, al no, mar? no. No, Mm, hay medidas cautelares, la hay en abundancia, pero no son todas iguales. Y luego, claro, también tenemos lo que son las revisiones, las rendiciones de cuentas, que hasta ahora eran anuales, eh, que se obliga a las personas que cuidan de estos discapacitados a rendir cuentas anualmente al juzgado de todo lo que se está haciendo con ellas. claro. Pero ahora se nos va a juntar tanto las rendiciones de cuentas que ya se venían haciendo y que van a seguir teniéndose que hacer, con las revisiones de todas las medidas que ya se han adoptado, que ya digo, yo entiendo que ahora quedan sin efecto y hay que volver a reprogramarlas una por una. Claro. Bueno,
Nosotros te agradecemos mucho tu atención. Sabemos que ya julio no, es pleno verano y no es un mes Mm. para andar programando conferencias, pero la pandemia nos ha corrido los horarios y las costumbres a todos, me parece. Así que te agradecemos muchísimo tu Sí. atención. Te agradecemos tu sensibilidad y tu preocupación por esta figura de las internaciones, las medidas cautelares sin edie, que sé que te han preocupado mucho, que sé que que no estabas de acuerdo, y que hasta, no sé si te han enojado, pero has Un tomado poco. cartas en el asunto y es lo que tiene que hacer un juez, ¿no? Tomar cartas en el asunto, más allá de que el juez piense, bueno, ahora la audiencia provincial me va a revocar la decisión. Bueno, no importa, vos de acuerdo a tus convicciones, y por eso te hemos convocado, por tu sensibilidad has tomado una posta, digamos, un camino muy interesante en esto de no tiren la llave al mar. ¿Sí? Esto me impresionó mucho, eso de las internaciones sin edie en España, que son medidas cautelares sin edie finalmente, y que bueno, que como dijiste vos, tiramos la llave al mar y ¿qué sabemos después de esas personas? Eso no puede permitirse porque hay convenciones internacionales que no lo permiten. Entonces estamos sujetos a las convenciones internacionales que cada país, a las cuales cada país ha adherido. Nosotros en particular tenemos la Convención Interamericana para los Derechos de los Adultos Mayores. Mm. Igual tenemos los principios de la ONU y bueno, la Convención Internacional sobre Discapacidad, que sobre discapacidad específicamente tenemos muchos especialistas en la facultad. Juan Seda es uno de ellos. Pero me preocupa mucho esto de los adultos mayores longevos con capacidad económica y que pueda pasar, como en España, digo, pensando en alguna prima tercera de mi mamá también, ¿no? Uno va pensando en los parientes, digo, pero si a tal, la Concepción, le pasara esto dentro de 10 años, cumpliera 95 años y le pasara tal cosa, y a mí no me gustaría, a Mm. nivel de ciudadano del mundo que somos. Así que te felicito por tu sensibilidad en cuanto a estos temas, porque realmente sé que has tomado conciencia y que has tomado cartas en el asunto, desde tu rol, y de esta manera lo difundís. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Pablo Sánchez Martín, un lujo tenerte, juez de primera instancia de Cádiz, Gracias. y quedamos en contacto por medio del Observatorio para los Derechos del Adulto Mayor y por medio del proyecto UBACIT sobre adultos mayores. Quedamos en contacto para todo tiempo, y a todos aquellos que nos acompañaron. A mí se me colgó la máquina, así que mi co-host, que es una de las investigadoras del proyecto UBACIT, Gabriela Minaya, le damos muchísimas gracias por habernos asistido,